Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y estoy acá junto a Ariadna da Sillanza para charlar sobre la gira estadounidense por América y Europa con Gabriel Merino, que es docente de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET y autor del libro Geopolítica y Economía Mundial. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Así, un gusto, muy bien estar acá con ustedes, es muy bueno. Gabriel, contanos, arrancó una gira que busca presentar a Estados Unidos de vuelta en el mundo, ¿no? Digamos, por un lado, la vicepresidenta recorriendo algunos países americanos, por otro lado, Biden yendo a Europa a ver a sus aliados. ¿Por qué hace esto Estados Unidos en este momento? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, una de las claves de esta administración demócrata y de las fuerzas globalistas que asumen también con Biden, o esas orientaciones, es esta idea de Estados Unidos está de vuelta, ¿no? Y que esa vuelta implica retomar el multilateralismo. Como yo siempre aclaro, hay distintos multilateralismos. Está el multilateralismo unipolar, o sea, hay un polo de poder, Estados Unidos, Occidente, y en todo caso, desde ahí se construyen instituciones multilaterales para apuntalar y para consolidar ese mundo unipolar y con protagonismo estadounidense, o hay otros multilateralismos que es este mundo multipolar, ¿no? Donde, no sé, nuevas instituciones como la nueva ruta de la seda o la iniciativa del cinturón y la ruta impulsada por China, o los BRICS, ¿no? Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, en su momento cobraron protagonismo como estas semiperiferias emergentes que discutían el orden mundial. Bueno, lo cierto es que Biden está tratando de impulsar esta vuelta al multilateralismo. Los globalistas entienden que es central la alianza con Europa y Japón para contener y para frenar a China, a Rusia, a otras potencias emergentes y disciplinar el sur global, ¿no? Eso es lo que intenta Biden como parte, ¿no? de su impronta, y consolidar ahí un conjunto de acuerdos tanto para frenar en el tablero euroasiático este creciente desarrollo de poder de China, Rusia, más Irán, más Pakistán, hay toda una reconfiguración del tablero euroasiático, como también volver a recuperar la hegemonía en su patio trasero. Porque a pesar, ¿no?, del giro conservador 2015-2016 y ese giro pro-Washington, encabezado por algunos gobiernos de la región, el desarme de la UNASUR, que siempre fue vista como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, vista no porque yo lo interpreto, sino porque lo dicen los propios documentos de amenaza de seguridad del Congreso, por ejemplo, desde 2009, desde que se creó la UNASUR. Entonces, desarmar la UNASUR, todo ese proceso y también esta idea de hegemonía dura que intentó imponer Trump, ¿no?, unilateral, no dio resultado. De hecho, estamos viviendo la gestación de una segunda ola progresista, nacional popular, con una mirada más multipolar. Entonces, bueno, dice, hay que recuperar ese patio trasero, donde además China está ocupando un lugar central, no solo como principal socio comercial de Sudamérica o del gran gigante suramericano como Brasil, sino también con el tema de vacunas, ¿no?, con el tema de inversiones en infraestructura, con desarrollo de tecnología o las temidas redes 5G. Incluso Rusia está jugando un papel central, ya sea en el plano estratégico en Venezuela, para evitar la política de cambio de régimen de Washington, como también con el tema de vacunas, ahora con la producción de vacunas en Argentina. Creo que bueno, Estados Unidos está viendo cómo recalibra tanto en su continente, en el hemisferio occidental, como dicen ellos, en su patio trasero, como en el tablero euroasiático y mundial, como recalibra su geoestrategia para hacer frente a las amenazas en su primacía global, ¿no?, o su inestable ya primacía global, que ya no es hegemonía claramente, pero que todavía tiene cierta luz en cuanto a algunas variables fundamentales y capacidades para mantener cierto dominio imperial.
Eso, Gabriel, se ve también traducido, por ejemplo, ahora en la disputa con China, el plan de inversiones que anunciaron para competir a China en términos tecnológicos. Es así, esto fue en la última semana. Y también, por Sí, otro lado, con respecto a, perdón, la migración, que desde el principio el presidente de Estados Unidos anunció un plan de inversión muy fuerte, direccionado principalmente a Honduras, El Salvador, bueno, Guatemala, como para evitar algo de lo que dijo también Kamala Harris en esta gira, de frenar la inmigración, ¿no? sí. Lo que Biden primero consolida que la guerra tecnológica es una política de Estado, ¿no? Dice, bueno, la guerra tecnológica con China es una política de Estado porque si China sigue no solo acortando diferencias en algunas ramas, sino incluso liderando otras ramas fundamentales de la revolución 4.0, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ¿no? Redes 5G, etcétera, y achica, ¿no? En robótica, semiconductores. Si China hace eso, listo. O sea, China pasa en una década a tener una primacía global o ser una competencia mucho más amenazante y, digamos, y desplazar completamente la posición de Estados Unidos y Occidente. Entonces, hay una política de Estado que la guerra tecnológica podrá disminuir un poco menos Biden, la guerra comercial, o menos atención a la guerra comercial, porque eso es más de las fracciones industriales retrasadas de Estados Unidos que estaban atrás de Trump, ¿no? Exacerbar el tema de guerra comercial. Acá es enfocarse más en guerra tecnológica, que es claro. Amplió, de hecho, la prohibición de invertir por parte de empresas estadounidenses en empresas chinas claves, estratégicas, vinculadas al complejo de la defensa, según Estados Unidos, ¿no? Lo amplió de 31 a 59. A ver, es porque si hay algo que tiene Estados Unidos que es clave, todas sus grandes tecnológicas en el complejo de defensa. Tiene 5.000 contratos o más de 5.000 contratos, las grandes tecnológicas estadounidenses, Facebook, Google, otras, con el Pentágono. De hecho, la película Snowden un poco saca a la luz, ¿no? La articulación completa entre las agencias de inteligencia, de seguridad con el Pentágono. Entonces, bueno, eso se consolida. La segunda reflexión que tenemos que hacer es que ya Trump lo había puesto sobre la mesa, pero Biden de otra manera también lo pone sobre la mesa. No va más el neoliberalismo y hay que escapar a la lógica de la financiarización. Y eso es Estado, mucho Estado. A ver, nunca los neoliberalismos de países centrales abandonaron, ¿no? la inversión en capacidades estatales estratégicas, porque eso es parte de la lucha de poder mundial. O sea, mientras te achican los salarios, estos mismos neoliberales no achicaron el presupuesto de defensa, al contrario, ¿no? O la inversión en tecnología. Pero lo que hacen ahora es decir, bueno, ese paradigma ya no va más, el mercado no asigna bien los recursos estratégicos y hay que meter, como decía vos, Dácil, mucha inversión en tecnología para frenar a China y las capacidades extraordinarias que está demostrando. Y después, por último, con el tema de migración, ahí Estados Unidos tiene un problema clave porque Estados Unidos se sigue viendo como una nación anglosajona, blanca y protestante, ¿no? Los famosos WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Si bien eso lo exacerbó Trump, el trumpismo es muy WASP, el WASPismo, ¿no? El White, Anglo-Saxon and Protestant, también es cierto que más allá del trumpismo, es algo que la clase media blanca también se siente amenazada por los procesos de migración en Estados Unidos y esta heterogeneidad. Por otro lado, la economía de Estados Unidos no está muy dinámica en la creación de empleos para absorber esa mano de obra. Ellos siempre tuvieron un grifo, ¿no? Siempre necesitan esa mano de obra más barata, que va a sacar la fruta de California, ¿no? Que no lo hacen los estadounidenses eso, que va a empleos de menor remuneración, muchos en negro, o sea, siempre regularon esa válvula, pero lo cierto es que hoy tienen un problema porque no tiene suficiente dinámica la economía o no prevén que tengan tanta dinámica en el futuro para absorber toda esa mano de obra y para evitar estos crecientes niveles de desigualdad y estallidos sociales. Y por otro lado, yo creo que también en Centroamérica están viendo la amenaza de China. O sea, no solo el problema de la migración, sino que China y otras potencias rivales
pero sobre todo China claramente, está teniendo no solo en Sudamérica más influencia, sino también incluso en América Central. Entonces se dice, bueno, tenemos que también invertir, aparecer, liderar, porque es la puerta de nuestro patio trasero esa, ¿no? Nuestra gran zona de seguridad. Pensemos que en la geopolítica estadounidense el Caribe es el Mare Nostrum. O sea, por eso también es tan irritante tener a Cuba ahí para los estadounidenses, porque es justamente en mi núcleo, en mi Mare Nostrum, un país no alineado. Entonces, bueno, yo creo que tienen elementos así muy, muy complicados, como Bukele, ¿no?, en El Salvador, muy contradictorios, pero que quiere mostrar cierta autonomía política. Ahora probó el Bitcoin, pero quiere tener buenas relaciones con los chinos. Bueno, y Nicaragua, que le es todo un problema en su patio trasero, por eso también apuntan los cañones contra Nicaragua. Creo que ahí quieren también fortalecer presencia, no solo por la cuestión del problema migratorio, sino también por cuestiones geopolíticas. Bien, y el gobierno de Biden, para digamos, uno de los eslóganes que utiliza continuamente es este mundo basado en reglas, ¿no? Este orden basado en reglas del cual le habla, pero nunca explica quién establece esas reglas, ¿no? Porque evidentemente no son las de Naciones Unidas ni la de la OMC. A China le han puesto un montón de sanciones económicas, a Rusia, a Irán, digamos, por fuera de estos sistemas internacionales ya organizados, que los impone Estados Unidos de manera unilateral y luego Europa generalmente acata en gran parte de ello. Estas sanciones, esta forma de controlar quién hace comercio y de qué manera, tiene que ver con haber perdido esta importancia en los ámbitos multilaterales, por haber perdido su capacidad de realizar alianzas. Sí, hay una clave que es, a medida que avanza el declive relativo de Estados Unidos, el polo de poder anglo-estadounidense, ¿no?, que es el core, digamos, o el núcleo del viejo sistema y del viejo orden mundial, y después Occidente, el norte global, digamos, con distintos anillos. Pero a medida que avanza ese declive relativo y se resienten y se desgajan un poco las alianzas fundamentales que sostienen eso, obviamente se apelan cada vez más a medidas unilaterales, de sanciones y otras, que yo resumo en esta guerra híbrida mundial que vivimos, ya desde 2014, y que se ha agudizado. ¿Guerra híbrida mundial en qué sentido? Primero, en que no hay condiciones de una guerra fría, de una nueva guerra fría, porque no es un mundo de bloques separados. China hoy está en el corazón del sistema económico mundial. De hecho, tiene, si uno mide por activos, las grandes corporaciones, en el panel de las 500 principales corporaciones, por ingresos, no por activos, quiero decir, por ingresos, China superó a Estados Unidos. 124, 121 creo que era el último número de la revista Fortune. Entonces, bueno, ahí ves claramente esta realidad de una China completamente interconectada. Entonces no hay dos bloques separados. Entonces, la puja es como una guerra híbrida, que es esta guerra en distintos frentes: guerra económica a través de sanciones y bloqueos, guerra de información, ¿no?, fuerte, ideológica, a través de medios, a través de acusaciones de derechos humanos. No sé, ahora salió con el tema de los genocidios, lo de los uigures en China, para también apoyar las tendencias centrífugas en China y de disputa territorial y los conflictos internos. Guerra, ciberguerra, ¿no?, como vemos, y también guerras en escenarios secundarios, golpes blandos, golpes duros, combinación de fuerzas convencionales con no convencionales, como los conflictos de Ucrania y Siria. Bueno, este es el mundo. Entonces, eso se exacerba y se exacerba en este sentido esta apelación a sanciones, etc. Después, yo creo que también una característica de los globalistas es esta idea de que, bueno, ya Estados Unidos no alcanza para asegurar una hegemonía mundial. Quedó chico, o sea, en el umbral de poder necesario. No solo Estados Unidos que es chico, sino también este polo de poder anglo-estadounidense, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Estados Unidos. Eso hay que
ampliarlo y crear una nueva institucionalidad global, acorde a las transnacionales del norte global, acorde a las reglas de juego de Occidente. Esto ya lo decía Obama. Cuando Obama apoya y firma el Tratado Transpacífico, que para Obama era clave en su lucha contra China, en contener a China, lo mismo que el Tratado Transatlántico, para terminar de cerrar ahí una alianza con Europa, Obama decía, o ponemos nosotros las reglas de juego del siglo XXI y del capitalismo del siglo XXI, o lo ponen nuestros adversarios, se refería a China, Rusia o a los emergentes en ese momento. Y creo que ahí está la clave de lo que vos preguntás, Sebastián, en el sentido, bueno, nosotros tenemos que imponer las reglas, que obviamente son las reglas de ese mundo unipolar, ¿no? Cuando digo unipolar no me refiero solo a Estados Unidos, sino a este norte global, o sea, unipolar con sus otros elementos, con un Japón, con una Alemania, pero la imponemos desde un lugar multilateral, es decir, no es Estados Unidos que te la impone nada más, la impone o la Organización Mundial de Comercio o el FMI o el Banco Mundial. El problema adicional a eso ahora es que China incluso está dispuesto a decir, bueno, discutamos las reglas, porque es tal las capacidades que ha adquirido que incluso en cuanto al libre comercio, hoy China dice, hagamos libre comercio, porque ya no tenemos problemas de competitividad. Es más, en el libre comercio China dice, nosotros ganamos, o sea, ahora. Entonces, hasta ellos mismos tienen un problema para este sistema de reglas, entonces son reglas demasiado amañadas, ¿no? Demasiado rebuscadas, con demasiada letra chica para dejar afuera o para perjudicar a jugadores como China. Incluso, como último, para cerrar la idea, hasta en el tema de propiedad intelectual, que eran unos grandes caballitos de batalla de Occidente, del norte global, para impedir, ¿no?, los procesos de achicamiento de brecha tecnológica, de desarrollo de ciencia y tecnología nacional de los emergentes. Ya en ese aspecto China no está tan retrasada. De hecho, China lidera el tema de patentes a nivel mundial desde 2019. La solicitud de patentes. Es cierto que vos mirás más adentro qué hay en esas patentes y comparás con las de Estados Unidos, y todavía Estados Unidos tiene una brecha mayor en algunas capacidades tecnológicas, sobre todo en algunas ramas, pero ya lidera en términos cuantitativos China. Entonces, bueno, hasta en eso, en el tema de propiedad intelectual, está complicado Occidente, que era uno de sus grandes caballitos de batalla en esta cuestión de pongamos las reglas de juego. Gabrieli, ¿se puede leer algo, anticipar algo de cómo va a ser la relación de Estados Unidos con Gran Bretaña a partir de su salida del Brexit? Porque también hubo medio un tirón de orejas de Biden hacia Boris Johnson por cómo está manejando el tema con Irlanda del Norte, pero no sé si ya se puede anticipar algo de eso. Y bueno, los globalistas no quieren el Brexit, porque los globalistas consideran que un Reino Unido en Europa es clave, justamente, además para evitar tendencias autonomistas del eje franco-alemán. Mantener esa Unión Europea diluida con un euro, pero que no se convierta en un bloque de poder autónomo, no desarrolle, por ejemplo, y este es el gran punto, no fuerzas armadas propias. Porque si bien son aliados, también no quieren tener una Europa demasiado. Entonces para los globalistas está mal. Eso es dentro de ese polo de poder anglo-estadounidense, tanto el Brexit como otras tendencias, como la que expresa Trump, es de los sectores nacionalistas, de ese anglosajonismo, ¿no?, más unilateral y conservador. Y obviamente Biden no va a estar de acuerdo con eso. Pero es difícil ahora deshacerlo, porque también la corona británica jugó para el Brexit, me parece, porque quiere reforzar sus lazos con lo que son sus reinos. Recordemos que Isabel II es la soberana constitucional de Nueva Zelanda, Australia y Canadá, y también quiere consolidar ahí, ¿no?, sus tratados de libre comercio, que estando en la Unión Europea tenía dificultades, ese núcleo anglosajón, ¿no?, duro. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción interna entre un Boris Johnson pro-Brexit, y que en ese sentido tenía más afinidad con
con los americanistas del otro lado del Atlántico, con un Trump o con la cúpula del trumpismo. Por ahí Trump era un personaje medio complicado, pero sí con Mike Pence o con Bolton o con un Pompeo. Entonces, por ahí tenía más relación con ellos, pero y Biden, ¿no? Estos sectores globalistas que sí quieren tener otro vínculo con Europa mucho más estrecho, y ahí es fundamental el Reino Unido. Pero bueno, esas son contradicciones internas, me parece. Yo creo también que en Europa empiezan a haber algunas tendencias autonomistas más fuertes. Cuando digo Europa, Europa continental. No es casualidad que ya... dos cosas veo ahí que son medio para analizar y que abren esta pregunta de si se va a fortalecer esta Europa más autónoma. Dos o tres cosas. Una es declaraciones ya de hace algunos años de crear unas Fuerzas Armadas Conjuntas Europeas, que obviamente eso debilita la OTAN y debilita por lo tanto el liderazgo de Estados Unidos e Inglaterra en la OTAN, en el esquema ese de defensa, el esquema estratégico de Occidente. Y que es crear también un complejo industrial militar atrás de esa propuesta. Y esto lo dijo hace 3 años el propio secretario de Defensa de Alemania, no es que lo dijo cualquiera. Y es algo que Francia quiere avanzar. Dos, donde también se ve esta contradicción es en el Nord Stream 2, que es el gasoducto de Rusia, de la zona de San Petersburgo, pasa por el Báltico, Alemania, y bueno, ahí también hay una tensión. Estados Unidos siempre hizo presión, junto con el Reino Unido, para que abandone el Nord Stream 2, ese gasoducto, que además no pasa por ningún estado, va directo, ¿no?, de Rusia a Alemania, y Alemania no quiso saber nada. Considera clave para abastecer de gas barato y económico, ¿no?, a su industria, pero también para mantener el vínculo con Rusia, que lo considera importante, y no depender de un gas licuado norteamericano que venga por barco. Entonces ahí también se ve esta disputa y cierto margen de autonomía. Y el tercero es el acuerdo de inversiones que firmaron con China el año pasado. Fíjate ahí la tensión de Europa. Por un lado, declara a China rival estratégico, un rival sistémico, en línea con la OTAN y con el pedido de Estados Unidos, pero por otro lado hace un acuerdo de inversiones, ¿no?, que lo firman el año pasado, y la idea es avanzar, porque además consideran al mercado chino un mercado central para expandir las empresas europeas. Recordemos que hoy por hoy Volkswagen vende más autos en China que en Europa. Entonces, ahí hay una cuestión fundamental y eso no se lo quieren perder. Entonces también tiene esta contradicción. Por eso también digo que China no es la Unión Soviética, porque China te genera esto. Al tener esa capacidad infernal económica mundial, no solo de inversiones, sino de su propio mercado, es otra la relación que establece con el sistema capitalista mundial, incluso expresando otras tendencias también que no se amoldan a ese sistema capitalista mundial, como es, por ejemplo, el liderazgo de empresas estratégicas estatales y no privadas, ¿no? Es otro tipo de economía. Entonces, bueno, todo eso creo que hay que analizarlo para ver cómo seguirá evolucionando adentro de Occidente, entre Europa y Estados Unidos, estas contradicciones o esta histeria entre somos aliados, reforcemos nuestra posición contra rivales comunes, contra China, contra Rusia, apoyémoslo a Estados Unidos en su patio trasero, o en África o en Medio Oriente, pero después hay intereses distintos, hay mucha pelea y hay mucha contradicción y tendencias que van hacia otro lado también. Y por eso la importancia de esta gira, ¿no? Digamos, primero el G7, luego la OTAN, después la Unión Europea, para terminar reuniéndose con Putin para discutir efectivamente el rol con el otro, ¿no? Porque hablas mucho de la confrontación con China, pero también en el medio está Rusia, ¿no? Un aliado que fue forzado a aliarse con China fuertemente, digamos, hubiera preferido un acercamiento con Europa, pero frente al aislamiento europeo giró hacia Asia. Y entonces, ¿cómo ves esta semana exactamente para definir estas cuestiones? Finalmente con la reunión entre Putin y Biden como gran plato fuerte, ¿no? Y mira, es tal cual vos ahí lo decías en la pregunta, Sebastián. O sea, Biden dice, bueno, arreglemos lo que rompió Trump,
¿no? O esa tendencia más unilateralista, anglosajonas o anglo-estadounidense, que ellos se focalizaban ahí, decir, bueno, que salga Gran Bretaña de la Unión Europea y haga el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Fortalezcamos nuestro polo. Bueno, dice, no, Biden, esto es una barbaridad, los globalistas dicen, esto es una barbaridad. Como es una barbaridad romper con Irán y servirle a China y a Rusia a Irán, es una barbaridad, con Irán hay que acordar, ¿no? Y no hay que apoyar esta locura del gran Israel de Netanyahu y compañía, ¿no? Eso es porque en el diseño estratégico de los globalistas, eso es pérdida de poder en Eurasia. Entonces yo creo que, es como decís vos, bueno, fortalezcamos el G7, ahí tenemos un núcleo duro. Otra es la OTAN, sigamos manteniendo la OTAN como espacio clave en la disputa estratégica. Y desde esa fortaleza me siento con Rusia. Ahí hay que ver qué pasa, ¿viste? Yo estoy esperando la reunión. Porque dentro de los globalistas hay dos líneas. Hay muchas, ¿no? Pero de lo que uno llama globalistas en sentido más amplio. Pero hay dos sectores muy distintos. Uno es el antirruso. Que hoy vos ves el Departamento de Estado y es bastante dominante, ¿no? Con Blinken o Nuland, ¿no? Que fueron protagonistas en el tema del conflicto en Ucrania y del apoyo de Estados Unidos a los sectores antirrusos de Ucrania. O sea, y ahí hay una cuestión, contra Rusia muy fuerte, ¿no? Bueno, ir contra Rusia y contener a Rusia, limitar su influencia en el Cáucaso o en Europa del Este, sacarle Ucrania, ¿no? Como gran clave, porque en esta fórmula que en su momento en los 90 hizo Brzezinski, esta idea de que Rusia con Ucrania puede ser una potencia euroasiática, Rusia sin Ucrania no puede aspirar a ser un imperio. Bueno, pero después hay otra línea que ya la ha manifestado Kissinger en su momento, intentó influir con Trump, pero también influye porque es de la escuela de los realistas, que es al revés de la Guerra Fría, cuando que Estados Unidos se alió con China o se acercó a China más que aliarse para romper el frente ahí, Unión Soviética-China. Bueno, ahora tenemos que ir con Rusia y atraer a Rusia más hacia Occidente para sacar a Rusia de la alianza tan fuerte con China. Y hay muchos que argumentan cada vez más fuerte con esto, ¿no? O sea, no podemos tener este frente, o sea, no podemos tener a China y a Rusia juntos porque no nos da la ecuación de poder, menos si encima de eso avanza en una gran alianza euroasiática, avanza con Irán y con otras potencias. Entonces, vamos a ver, ¿no? La verdad que Biden empezó con una política bien de esta antirrusia, de esta línea primera que les describía, ¿no? Putin es un asesino, y esas barbaridades que dijo. Empezó con todo. Vamos a ver ahora qué hace en la reunión, porque también para qué se reúnen, ¿no? También es cierto que hay un conjunto de cuestiones de seguridad global, de acuerdos de no proliferación, etcétera, que se están resquebrajando y rompiendo, y bueno, ese puede ser un tema de conversación. Pero todavía hay que esperar a la reunión para ver qué línea se impone. O sea, todavía no me queda claro, creo que también va a depender de las reuniones en la OTAN y en el G7 en Europa, cuál de los planteos va a prevalecer en Biden y cuál de las líneas dominantes. Y la línea dominante va a ser, vamos contra Rusia y ordenemos el conflicto, pero mantengamos el conflicto muy fuerte, o, bueno, tratemos de resquebrajar la alianza China-Rusia o de esas alianzas euroasiáticas contrahegemónicas y tendamos un puente a Putin. La verdad que todavía no sé cuál se va a terminar de imponer. Gabriel, una chiquita, pero no quería dejar de preguntarte por, digamos, ¿qué esperanzas hay de que cambie algo el estatus respecto a Cuba? Sabemos que, bueno, Trump deshizo los pocos pasos que había adelantado Obama. Biden se pronunció al respecto. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, a ver, si hay algo que
y Biden fue vicepresidente de Obama, ¿no? Que estas tendencias más globalistas o este unipolarismo multilateral pretende es construir hegemonía. Y ellos entienden que construir hegemonía es dominación más consenso, ¿no? Es una fórmula, es legitimidad que brota, capacidades materiales y simbólicas, pero que brota de fuerza y de consenso. En ese marco era el acercamiento con Cuba. Dice, bueno, nosotros tenemos que liderar la región. Una forma de liderar la región es poniendo a Cuba dentro del sistema institucional regional panamericano, disminuyendo las tensiones y construyendo dentro de Cuba. En todo caso, la apuesta es construyamos en la sociedad civil poder con otras tendencias, fortalezcamos las tendencias contra la revolución cubana y contra el gobierno cubano, ¿no? Y desde ahí que se produzca un cambio interno, ¿no? Los globalistas tienden a construir internamente, como en Ucrania, como en Siria. Esa es la estrategia. Porque aparte entienden que el conflicto así tan duro a lo Trump termina, puede ser un boomerang, un arma de doble filo. Sobre todo si ese pequeño, ese David, ¿no? resiste contra Goliat y tiene capacidad. Entonces, bueno, en ese escenario termina siendo victorioso, ¿no? por su capacidad de resistencia. Cuanto más tiempo puede resistir, no sé, unas durísimas sanciones, etcétera, la fuerza moral le termina favoreciendo. Entonces, en la ecuación estratégica termina teniendo una victoria, aunque con mucho sufrimiento de su población. Es decir, porque ahí está el problema de justamente las políticas neoconservadoras de cambio de régimen. Lo que pasa es que Biden, para volver a implementar lo de Obama, está complicado porque en la correlación de fuerzas internas, ¿no? de Estados Unidos tiene dificultades. Incluso porque Biden intenta seducir a la base trumpista. Por eso también intenta tener fuerte diálogo con distintos sectores conservadores, con sectores industriales, que era un fuerte, ¿no? impulsor desde Trump con esta política proteccionista. Bueno, Biden lo intenta contener con la clase industrial media blanca del Rust Belt, ¿no? Es decir, como se conoce, el corazón del óxido, lo que antes era el núcleo industrial de Estados Unidos. Intenta. Entonces, bueno, también en ese intento incluye seducir también al anticastrismo, ¿no? a todo ese sector. Entonces, bueno, ahí lo tiene complicado retomar una política como la de Obama, más con no es lo mismo este escenario de Estados Unidos que el escenario de hace 10 años. Hace 10 años, cuando Obama ganó y los globalistas ganaron, parecía que volvía a Estados Unidos a ser el gran líder mundial, la cuestión de consenso. Aparte, mostraban, ¿no? un afroamericano en el gobierno. Es decir, nosotros superamos nuestro racismo, nuestras polarizaciones internas, podemos tener una agenda global, podemos incorporar. Ya no es ese Estados Unidos. Incluso ese Estados Unidos se mostró que era un tanto ficcional, ¿no? O sea, que tenía muchas más debilidades de lo que mostraba. Y este es otro. No sé qué margen puede haber ahí entonces para retomar otro vínculo con Cuba. Sin dudas no va a ser el vínculo con Trump, ¿no? Sin duda van a querer aliviar las tensiones en alguna medida. Pero no sé si va a poder en lo inmediato tener una agenda como la que terminó con Obama, ¿no? Extendiendo las tensiones, llegando a acuerdos importantes, disminuyendo las presiones del bloqueo. No, en lo inmediato no creo que porque incluso Biden tiene mil problemas antes, los que atender mucho más importantes y urgentes. No creo que habrá un frente fuerte ahí. Lo que podemos esperar es que se distienda un poco más, que se abran algunas cuestiones mínimas, que las sanciones y las políticas más duras del trumpismo contra Cuba se distiendan un poco. Eso es lo que se puede esperar nomás. Pero hay más continuidad que ruptura, me parece, en este sentido. Muchísimas gracias, Gabriel, por este panorama que nos pintás sobre las relaciones con Estados Unidos. Bueno, gracias a ustedes, Sebastián Dacil, un gusto y bueno, disfruté
la charla con ustedes. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta la próxima.